María es graduada en Criminología por la Universidad de Málaga, tiene el máster en Derecho Penal y Política Criminal por la misma universidad y es doctoranda bajo la dirección de la doctora Ana Isabel Cerezo Domínguez. Es becaria de formación de profesorado universitario del Departamento de Derecho Público, del área de Derecho Penal e investigadora del Instituto Andaluz de Criminología en la sección de Málaga. Es miembro del Grupo de Estudios sobre Nuevas Tecnologías y Criminalidad, GCRIMTEC, miembro experto del Equipo Nacional para la Revisión Pormenorizada de los Casos de Homicidios de Mujeres en el ámbito de la relación de pareja y secretaria del Estado de Seguridad del Ministerio de Interior español. Ha sido nombrada como personal becario en el proyecto Mapping the Available Data on Violence Against Women and its Cost from the Criminal Justice Perspective in México, entre las Naciones Unidas y la doctora Ana Isabel Cerezo Domínguez. Ha recibido la ayuda para la iniciación de la investigación para estudiantes de grado y máster en el 2017 del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes los que quedáis aquí, porque la verdad que esta hora ya es mala. Efectivamente, soy María Izco, soy investigadora en el Instituto Andaluz Interuniversitario de Tecnología en la sección de Málaga y bueno, pues para mí es un placer estar aquí con vosotros hablándoos de una investigación que llevé a cabo en el año 2016 y que bueno, va sobre realidad penitenciaria, que quizás es el tema que más me gusta. Soy FPU también del Departamento de Derecho Público, perdonadme. Pues bien, antes de nada sí creo que sería bueno conocer cuál es la situación de la inmigración femenina en España, porque es sobre el colectivo sobre el que me centraré en el estudio, aunque me centraré en prisión. Es interesante ver cómo la distinción de género está tomando, con el paso del tiempo, un mayor protagonismo en los estudios sobre inmigración. Y esto se debe a dos motivos principalmente. Primero, por la realidad cambiante que nos muestran las cifras. Se observa cómo en la actualidad el colectivo femenino representa la mitad del total del colectivo de inmigrantes. Y así, según los datos del Instituto Nacional de Estadística para el año 2016, voy a hablar todo el rato de datos del año 2016, que es cuando llevé a cabo la investigación. Pues bien, en este año, de 4,5 millones de inmigrantes que llegaban a España, 2.255.000 eran mujeres. Pero además, Además, no solo cambian las cifras, sino que también cambia el modelo de la mujer inmigrante, ¿no? Ese modelo tradicional del inmigrante que era varón, joven y que acude al país de destino para la mera obtención de un puesto laboral, comienza a ser dejado atrás y se empieza a sustituir por el de la mujer, también joven, que acude por motivos mucho más amplios. Es cierto que prima la necesidad de obtención de un puesto de trabajo que no puede lograr en el país de origen, pero también se empieza a encontrar como motivación la necesidad de proyección personal, de crecimiento, de obtención de autonomía, ¿no? Pues bien, además es interesante cómo la realidad social de la mujer inmigrante en España cambia en tanto que ya no es una mera desplazada pasiva que acompaña al hombre que ha decidido por sí solo emprender ese proyecto migratorio, sino que la mujer comienza a hacerlo sola. Y el hecho de hacerlo sola pues trae consecuencias para la mujer en general, en cuanto, por ejemplo, a un mayor acceso a los recursos de tipo económico, a la posibilidad de gestionar esos recursos, a hacerse el cabeza de familia, ¿no? La mujer, entre otras muchas cosas. Pues bien, viendo un poquito esta panorámica así a rasgos generales sobre la inmigración, sí que debo destacar que los trabajos académicos sobre la mujer extranjera en prisión son bastante más limitados. Además, los estudios que se pueden encontrar son principalmente de tipo cuantitativo. Tenemos datos sobre ellas, pero poco se conoce acerca de sus experiencias, de su discurso, de su testimonio. Los estudios de carácter cualitativo sobre la mujer extranjera en prisión son limitados. Sí se pueden señalar algunos. Por ejemplo, en el año 2015, Martínez Lirola y Jiménez Bautista realizaron entrevistas en profundidad a estas mujeres, pero no son habituales. Pues bien, entonces, ante esta carencia, me planteo
a través de la investigación que os presentaré más adelante, pues conocer cuál es la realidad penitenciaria de la mujer extranjera y joven y cuál es la discriminación padecida por el colectivo en el desarrollo de la vida penitenciaria. En definitiva, mi idea es ver cómo tres factores, el género, la edad y la extranjería, influyen tanto en la carrera delictiva como en el desarrollo de la vida penitenciaria. Y bueno, pues utilizaré datos de tipo cualitativo a partir de entrevistas en profundidad en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre en Málaga. Antes de nada, creo que es bueno también conocer cuál es la realidad del perfil de la mujer extranjera en prisión en España. Bien, en esa tabla, que no sé si veis, sí, creo que sí, vemos cómo el porcentaje de mujeres extranjeras es de un 28,9% con respecto al total de mujeres reclusas, mínimamente superior al de hombres, siendo la media un 28,7 y poco. Estos son datos de la Estadística Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en fecha de diciembre de 2016, ¿de acuerdo? Por tanto, refieren a ese año. Vemos, bueno, pues que el porcentaje de hombres extranjeros, perdonadme, es un 28,7%, ya lo he dicho. Pues bien, con respecto a la evolución de estos datos, encontramos cómo la población reclusa extranjera desde el año 2009 disminuye constantemente hasta el año 2016. Es cierto que también lo hace, como ya hemos visto en las ponencias de esta mañana, también lo hace la población reclusa en general, pero la extranjera también. En el caso de la mujer extranjera, que es la última de las columnas, vemos cómo a partir del año 2010 hay una disminución paulatina de la misma. Estos son datos de la Estadística Penitenciaria. Bien. Como decía, estábamos hablando del perfil de la mujer extranjera en prisión. ¿De dónde procede la mujer extranjera en prisión? Pues principalmente lo hace de otros países de la Unión Europea, principalmente Rumanía, en un 22,3% de los casos. El segundo grupo, desde luego, es el de la mujer colombiana, con un 14,3%, la mujer procedente de Nigeria, en cuarto lugar Marruecos. Es interesante, estos datos son del año 2006. En el año 2015, que miré los datos, para esa fecha, Marruecos ocupaba el tercer lugar. Ahora pasa a ocupar el cuarto y con una diferencia además notable. La verdad es que no os podría decir el por qué exactamente. Bueno, seguido de Venezuela, Ecuador, Argelia, y un grupo muy importante es otros, que incluyen muchísimos otros países y que no he podido, claro, desglosar. Bien. Con respecto al perfil educativo de la mujer extranjera en prisión, vemos cómo en general es ciertamente superior al de la mujer nacional. La mujer latinoamericana posee generalmente en su sistema educativo, en el sistema educativo de los países de Latinoamérica, formación en un equivalente a lo que aquí sería la ESO, en la mayor parte de los casos, ¿vale? Se observa además, en cuanto al perfil delictivo de estas mujeres internas, cómo en su mayoría se encuentran cumpliendo penas privativas de libertad como consecuencia de delitos contra la salud pública. En este tipo de situaciones, los delitos contra la salud pública han ir precedidos de cierto grado de exclusión social, exclusión que se acentúa en el momento en el que entran a cumplir la pena de prisión. Bien, se observa además especialización delictiva. Cerezo Domínguez, en el año 2015, hablaba de cierta relación entre el lugar de origen, la procedencia geográfica de estas mujeres y el tipo de delitos que llevan a cabo. Así, en el 80% de los casos, la mujer latinoamericana, aproximadamente en un 80% de los casos, la mujer latinoamericana es condenada por delitos de tráfico de drogas, principalmente cuando es interceptada en los aeropuertos, por ejemplo, transportando pequeñas cantidades de drogas, actuando como mulas, ¿vale? O correos. Bien, se ha observado también que este colectivo, en el momento en el que entra en prisión, tiende a trabajar, o por lo menos a intentarlo, ya veremos que la situación es bastante más complicada, y envían la totalidad de las ganancias a la familia que se encuentra en el país de origen y frente a la cual se encuentran, frente a su sustento se encuentran desde España.
Además, la mujer latinoamericana que es condenada por este tipo de delitos no es consumidora habitual de sustancias estupefacientes en su mayoría, al contrario que en el caso de la mujer nacional, quien delinque para garantizar el autoabastecimiento generalmente. En el caso de la mujer latinoamericana no es así. Pues bien, en el caso de la mujer que procede de otros países de la Unión Europea, los delitos más habituales serán, en un 50% de los casos, son delitos contra el patrimonio. Sin embargo, la mujer que procede de los países asiáticos o del Magreb sí son condenadas en un 18% de las situaciones por delitos contra las personas, ¿de acuerdo? Por tanto, hay esa especialización delictiva. Es llamativo también cómo casi todas ellas son primarias, ¿de acuerdo? Entra el caso paradigmático de la mula, pues esa mujer entra en contacto por primera vez con el sistema de justicia en España, en un país desconocido y tras haber sido interceptada en el aeropuerto, ¿de acuerdo? Es interesante ver la distinción que algunos autores como Miranda López, Martín Palomo o Beba Solís hacen entre la mujer inmigrante y la mujer no nacional dentro de prisión. La mujer inmigrante, según esta definición, es aquella que residía de manera previa en el país en el que cumple la pena de prisión, ¿no? Es decir, una mujer que vive en España antes de entrar a la cárcel, ya sea de manera legal o ilegal. Y un segundo grupo, que es el de la mujer reclusa no nacional, que es aquella que no residía de manera previa, ¿no? El ejemplo de la mula. Y que, bueno, entra en contacto con el sistema de justicia. Pues bien, esto en cuanto al perfil de la mujer extranjera en prisión. Vamos, antes de centrarnos en el estudio, creo que es bueno conocer un poco cuál es la normativa que en España rige en materia de género, de extranjería y de edad, ¿de acuerdo? Porque son esos tres elementos con los que yo voy a trabajar. Es cierto que ya, bueno, pues Estíbaliz ha comentado algunas de las cosas que voy a decir, pero creo que es importante. Pues bien, la Ley Orgánica en materia de género, ¿de acuerdo? Que es el primero de los puntos. La Ley Orgánica General Penitenciaria y el reglamento que lo desarrolla plantea una ejecución de penas que se basa en la igualdad entre hombres y mujeres. Bien, el planteamiento es correcto y bueno, pues se hacen algunos intentos, sobre todo en materia de maternidad. Por ejemplo, se prohíbe en el artículo 43.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, por ejemplo, se prohíbe el aislamiento como sanción disciplinaria en el caso de las mujeres que se encuentran en estado de gestación o de lactancia. Bien, hay ciertos intentos, ¿no? Por ejemplo, la obligatoriedad de que los centros penitenciarios que albergan a mujeres cuenten con material médico y de obstetricia, pues, para atender a las necesidades específicas de este. Bien, todo ello responde al llamado principio de no discriminación. Ese principio queda consagrado en el párrafo número 6 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, y en él se establece la necesidad de que se hagan frente a las necesidades especiales, valga la redundancia, a las necesidades especiales del colectivo de mujeres, entendiendo que en el momento en que se atiende las necesidades específicas de un colectivo no se está llevando a cabo una actividad discriminatoria, al contrario, es la única manera de lograr la igualdad, ¿de acuerdo? Igualar en su totalidad, por tanto, las condiciones de ejecución penitenciaria entre hombres y mujeres no produce igualdad real en el trato, ¿de acuerdo? Ese intento paradigmático por establecer la misma ejecución penitenciaria para ambos colectivos se materializa con la creación de las llamadas cárceles tipo, ¿de acuerdo? Que se empezaron a crear en España y en el cual se establecen los mismos programas de tratamiento, las mismas instalaciones para todos los colectivos, ¿de acuerdo? Y se asientan sobre una idea utópica y que no es real de un género neutro. Pues bien, en las cárceles españolas, además, la mujer recibe como norma general un tratamiento penitenciario sexista, veremos más adelante, que refuerza y asienta el tradicional rol de la mujer y que se ha comentado también previamente. Pues bien, las reglas de Bangkok tienen gran importancia, voy a decir el nombre completo de estas reglas. Son las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y las medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, ¿de acuerdo? Son, como decía, reglas que se orientan exclusivamente al tratamiento penitenciario de la mujer. Por ejemplo, en la regla número 29 pues se establece la necesidad de capacitar al personal penitenciario que trabaja con mujeres a las necesidades de esta, cosa que, bueno, veremos más adelante que en España también se lleva a cabo con bastante
Limitación. Hay más deficiencias de la práctica. Por ejemplo, en lo que concierne a la localización de los centros penitenciarios para mujeres. No todos los centros penitenciarios en España cuentan con módulos específicos para mujeres, ¿de acuerdo? Ya no digamos el número de centros penitenciarios que solo alberguen mujeres y que por tanto cuenten con muchos módulos donde esta pueda ser clasificada. En España, si no recuerdo mal, centros penitenciarios, lo tengo apuntado. Centros penitenciarios exclusivos para mujeres, que por tanto, bueno, pues a un nivel estructural y de instalaciones son más adecuados a las necesidades, solamente 4. Madrid 1, Brieva, en Ávila, Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y el UOT RAS de Barcelona. Bien, pero como decía, la mayor parte de las prisiones que albergan a mujeres cuentan con un único módulo y no todas. ¿Qué ocurre? Que muchas de ellas tienen que cumplir una pena lejos de su entorno habitual, separarse de su entorno habitual, porque incluso en ocasiones las familias no pueden hacer frente a los gastos que, bueno, que conllevaría ir a hacer las visitas que corresponden, con lo cual se produce un desarraigo muy importante. Además, lo que decíamos, ausencia de clasificación interna. El centro penitenciario de Alhaurín de la Torre cuenta con un único módulo de mujeres donde están todas juntas, las menores de 21 años, las mayores de 21 años, condenadas, preventivas, consumidoras habituales de drogas, las que no. Bueno, esto tiene un problema importante en cuanto a aprendizaje delictivo, que, bueno, como criminólogos sabréis lo que es, y de contagio criminógeno, ¿de acuerdo? Porque se aprenden muchas veces técnicas delictivas, las que llevan una trayectoria más larga, pues al final enseñan de alguna manera esas técnicas a las más jóvenes. Pues bien, es importante también el tema de las medidas alternativas a la prisión. Son poco utilizadas en España, cosa que no se entiende, puesto que la mujer, primero por el tipo de delitos que lleva a cabo principalmente, que son delitos, digamos, de escasa gravedad, delitos contra la propiedad y delitos de tráfico de drogas, pues generan una alarma social bastante limitada. Sin embargo, pasan a cumplir penas privativas de libertad en un alto porcentaje. Pero es que además se ha observado que de manera previa a la entrada en prisión muchas de estas mujeres han sido victimizadas, ¿no? Entonces se plantea hasta qué punto es conveniente que una mujer que ha sido victimizada previamente a la comisión del hecho delictivo pase al cumplimiento de una pena de prisión, ¿no? De qué manera se soluciona o se incide en esa victimización, en ese padecimiento. Y bueno, el último argumento que doy para bueno, aludir a la necesidad del uso de medidas alternativas, y que no se usan, es que se encuentran al frente muchas veces estas mujeres del núcleo familiar, en cuanto a necesidades económicas, pero también en cuanto a necesidades emocionales, ¿no? El ejercer de madre muchas veces. Y bueno, pues se ven obligadas a separarse de su hijo, y muchas veces estos hijos quedan al cargo de algún familiar, sino de instituciones, ¿no? Pues bien, los programas además de tratamiento que se aplican a la mujer en prisión, pues se orientan principalmente a las necesidades del hombre. Se sabe poco, se lleva a cabo poco la atención a las necesidades de carácter psicológico, médico o jurídico que tiene la mujer y que les permitiría, ¿no?, esa reinserción de la que se habla en el artículo 25.2 de la Constitución. Pues bien, en cuanto a la extranjería, a la nacionalidad, mejor dicho, de nuevo hay un intento tanto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo 3, como en el reglamento, en su artículo 4, de establecer una ejecución penitenciaria basada en la igualdad entre las personas nacionales y las no nacionales. Pero ocurre algo exactamente igual a lo que ocurre con el género, y es que no se atienden a las necesidades culturales o religiosas, por ejemplo, de cada grupo, y al final se produce una discriminación, ¿no? Me gusta mucho esa frase de que la discriminación puede tener lugar como consecuencia tanto de un trato desigual como consecuencia de un trato igual a colectivos que tienen necesidades diferentes, ¿de acuerdo? Pues bien, el reglamento penitenciario en los últimos tiempos pues sí que ha intentado establecer una serie de medidas que se orientan directamente a este colectivo. Por ejemplo, en lo que refiere a facilitar la información que se ofrece a los extranjeros, favorecer la cooperación de asociaciones que le ofrezca una ayuda, tanto durante el cumplimiento de la condena, por ejemplo,
a la hora de solucionar los problemas de papeles que muchas veces siguen teniendo fuera, ¿no? Necesitan de esas asociaciones porque no tienen dinero para pagarse un abogado que se lo gestione, ¿no? O bien a la salida para ayudarles pues, a la reintegración. O bien, bueno, facilitar, por ejemplo, también la colaboración de instituciones consulares. Pero de nuevo hay deficiencia en la práctica. Perdóname un segundo. Bien, estas deficiencias en la práctica se observan principalmente en lo que refiere a las comunicaciones y la pesita. Bien sabéis que la población penitenciaria tiene derecho, bueno, pues a mantener el contacto con el exterior, bien acudiendo estas personas a verles o bien comunicándose de manera frecuente. Pues en el caso de la mujer, de las extranjeras, de los extranjeros en general, deben acreditar la existencia de un vínculo previo con las personas que están fuera para que se les permita tener ese contacto, lo cual no pueden realizar siempre. Bien porque se encuentran en el país de origen y no tienen cómo acreditarlo, o bien porque no tenían ningún tipo de vínculos en el exterior, ¿de acuerdo? En España me refiero. Con respecto a los permisos de salida, ocurre algo parecido. Los permisos de salida, sabéis que lo que hacen es que facilitan, ¿no?, esa integración paulatina del individuo en la sociedad, ¿no?, permitiéndole pues, que regrese a su entorno para después volver. En el caso de los extranjeros ocurre de nuevo algo muy similar, ¿no? Y es que tienen que acreditar una vinculación con el exterior que en ocasiones les es muy complicado. Y entonces, bueno, pues se les proporciona en menor medida. Con respecto al tercer grado, esta situación me parece bastante llamativa. Es que, bueno, en el caso de los extranjeros, en ocasiones, esa concesión del tercer grado se condiciona con la expulsión del país. Con lo cual, bueno, pues toda esa perspectiva de reinserción, de reeducación, la verdad es que se echa por la borda, ¿no? Y esto ocurre con los extranjeros. Bien, toda esta problemática es lo que algunos autores, bueno, concretamente, a ver si soy capaz, Bodelón González, creo recordar, sí, efectivamente, Bodelón González habla de la triple condena, ¿vale? Aludiendo no solo a las consecuencias que por sí mismo tiene el paso por prisión para el colectivo, sino también de aquellas que derivan de la condición de mujer y de extranjera, ¿de acuerdo? Es decir, hay una condena porque efectivamente son condenadas, pero es que además se le añade la condena que sufren por ser mujer y por ser extranjera. Surge además dentro de ese desarrollo de la vida penitenciaria de la mujer extranjera un concepto que también es acuñado por, no lo tengo en la diapositiva, un concepto que es acuñado también por Bodelón González y que es la autodisciplina como defensa frente a la agresión de la disciplina penitenciaria. Imaginemos el caso de las mulas, del que hemos hablado antes y que me parece que refleja muy bien su situación. Bien, la mula que llega a España sin conocer la cultura en España y pasa a cumplir una pena privativa de libertad, con las consecuencias que esto de por sí, imaginaos, que tiene y lo complicado de la situación, y es que encima tiene que adaptarse a una cultura nueva, ¿de acuerdo? ¿Cómo llevan a cabo, cómo se enfrentan a esas circunstancias? Pues la autodisciplina. Se obligan a tener, digamos, un comportamiento excesivamente correcto, que les lleva incluso a no defenderse, ¿bien? Para intentar integrarse vamos a aportarnos lo mejor posible, ¿de acuerdo? Lo cual, bueno, es verdad que para el funcionamiento de la prisión es bastante sencillo, porque suelen ser las internas menos problemáticas. ¿Bien? Con respecto a la edad, bien, con respecto a la edad, como bueno, esto lógicamente lo sabéis, los menores de 21 años tienen que ser clasificados, tienen que ser separados de los de más edad, a veces, 21. A veces, si no recuerdo mal, es hasta 25 la edad de clasificación. Bueno, en el caso de las mujeres ya he dicho, no se lleva a cabo muchas veces. En la Orden de la Torre, por ejemplo, no. La edad media de la mujer interna es de 35 años. Me planteo, ¿realmente se atiende a las necesidades a nivel cognitivo, a nivel de desarrollo personal que estas mujeres presentan? Estas mujeres que están estableciendo un proyecto de vida, que están iniciando esa formación, ¿se atienden esas necesidades? Hay ciertas propuestas, el programa, por ejemplo, integral de intervención con jóvenes, pero
primero que se aplica poco, yo desde luego, por ejemplo, en mi experiencia práctica no lo he visto, y en segundo lugar sí que aluden otros autores, porque bueno, solamente he podido conocer de él de esta manera, a que sí que presentan sesgos de género importantes. ¿Bien? Pues bien, y ahora ya pasando, ya que hemos hecho un poco esta panorámica de cómo es la situación en España, a nivel normativo y a nivel de perfil de la mujer interna extranjera, de nuevo recalco que mi objetivo era conocer la incidencia, que tres variables, el género, la nacionalidad, entendiéndola con la nacionalidad, la no española, y la edad, tienen en el desarrollo de la vida penitenciaria del colectivo de mujeres extranjeras y jóvenes y determinar la existencia de situaciones discriminatorias como consecuencia de ellos. Para todo ello me planteé un estudio puramente cualitativo, que se base en entrevistas en profundidad. Yo lo que pretendía era escuchar a estas mujeres, que me contasen, bueno, pues desde su propia perspectiva, desde su propia subjetividad, cómo viven, ¿no?, esa realidad penitenciaria. Y a partir de su discurso, bueno, pues determinaría si efectivamente hay discriminación en el trato, ¿no?, o cómo ellas lo perciben. Nos ha comentado antes el profesor Cano que efectivamente el procedimiento para solicitar las autorizaciones es bastante complicado, pero bueno, una vez que se obtiene, la verdad es que por parte de las internas ha habido una participación brutal, primero porque necesitan ser escuchadas, muchas veces ellas incluso llegan a rechazar el acudir a un psicólogo porque no se fían y prefieren fiarse de alguien externo, ¿no?, una vez que cogen confianza. Yo entrevisté, bueno, el trabajo de campo fue en el año, como he dicho, en el año 2016, en los meses de febrero a mayo, y yo entrevisté a 8 mujeres, ¿de acuerdo? Se firmaron esos consentimientos de anonimato, de lo que estábamos hablando antes, y ahí tenemos la muestra, ¿de acuerdo? Era el total de la muestra menor de 34 años, extranjeras, todas las que habían en Alhaurín de la Torre en aquel momento. 4 de estas chicas eran colombianas, una era paraguaya, la otra brasileña, es decir, 6 eran latinoamericanas, otra era francesa y otra era marroquí. Sí que es curioso que todo lo que he estado diciendo antes, que es bueno, lo que se ha estudiado hasta el momento, a mí se me desmonta, porque como mula realmente solamente actuó una chica y era francesa, con lo cual ese perfil de la mujer latinoamericana pues se me cayó. Bien, casi todas ellas tienen hijos, a excepción de 3, y están en esa situación por delitos contra la salud pública a la mitad y delitos contra la... No, perdonadme. Delitos contra la salud pública, 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente 6. Otra era un delito de atentado a la autoridad como consecuencia de una agresión a policías en una noche de fiesta, la verdad. Y otra por un presunto delito de homicidio. Muchas de ellas estaban en situación preventiva, no habían sido juzgadas ni condenadas, pero se encontraban cumpliendo una pena provisional privativa de libertad durante incluso 2 años, ¿de acuerdo? Lo que es una barbaridad. Muchas de ellas que participaban en delitos de salud pública llevan tanto tiempo en prisión porque pertenecen, o presuntamente pertenecen, a organizaciones criminales, con lo cual la instrucción de la causa es un procedimiento muy largo, lo que les obliga a estar tantísimo tiempo de forma preventiva en prisión. Bien, como... ¿Tienes el dato de si eran, o igual me he perdido, Sí, sí. Si eran no nacionales o extranjeras? O sea, ¿has hecho...? Si lo tengo, te lo tengo que buscar. Había de todo, pero en su mayoría sí que tenían residencia previa, en su mayoría no, todas menos la francesa. Vale, y también se me ha desmontado eso. Eran migrantes, ¿no? Es sí, vale. sí. Gracias. Y muchas de ellas legales, también es cierto. Voy bien de hora, ¿no? Sí. Bien, con respecto a la entrevista, bueno, pues, a ver, digo entrevista porque, bueno, hay que llamarlo entrevista, pero en realidad fue una conversación con ellas. Conversaciones, se lo he dicho antes a María, de 2 y de 3 horas. O sea, yo me tiraba cada tarde con una, por eso el trabajo de campo, bueno, pues duró tanto, ¿no? Es que necesitan hablar, es que es curioso porque... Hombre, al principio sí es cierto que tienen cierta reticencia, pero en el momento en el que sobre todo entre ellas se comentan, bueno, pues yo he hecho la entrevista, oye, y he hablado con ella y me ha gustado, van, digamos, informándose entre ellas y acceden a hablar conmigo.
y bueno, además suele haber una conexión emocional con ellas importante, ¿no? Yo desde luego he llegado a salir de allí llorando, sobre todo con la chica que estaba por el tema del homicidio, que ella aseguraba que no había tenido nada que ver y lloraba y bueno, responsabilizaba al marido. De esto hablaremos después, ¿no? Bueno, una primera parte, perdonadme que cuando me pongo a hablar de una primera parte en la que indago en la historia de vida de la interna, ¿no? ¿Por qué vienen a España? ¿Qué le trae hasta aquí? Si tienen hijos, si no tienen hijos, situación laboral, situación formativa. Y una segunda parte en la que ya sí me quiero centrar en el hecho delictivo, en caso de efectivamente estar condenada o de haber sido responsable, ¿por qué? ¿Qué motivación hay? Y la estancia en prisión, ¿bien? Cómo se desarrolla esa vida en prisión, si consideran situaciones discriminatorias. Muchas veces ellas no lo conceptualizan como discriminación, ¿no? Pero sí ven que hay un trato diferente. Bueno, los grupos con los que se relaciona habitualmente, la verdad es que, como digo, fue muy largo y traté muchísimos puntos. Los resultados los clasifico en varios epígrafes, ¿bien? Y os voy a mostrar trozos, ¿no? de las entrevistas para que veáis cómo ellas se expresan, que además me parece que es lo más interesante, lo más novedoso que puede aportar este trabajo. Pues bien, con respecto a la motivación de la llegada a España y la situación en el país de origen, confirmando, ¿no? de lo que os he comentado al principio de la exposición, la mayor parte de ellas acuden a España para buscar un puesto de trabajo. Además, esa idea de no vienen a delinquir, que esto es algo que se escucha. La mayor parte de ellas vienen a buscarse las habichuelas e intentar mantener a la familia que se queda en el país de origen. Quería ayudar a mis padres, que en Paraguay no lo estaban pasando bien. Quería conseguir dinero trabajando de lo que fuera en España para volver a estudiar, comprar una casa y un coche. Otras, y menos vale que de nuevo si se me confirma esta idea, vienen a España de paseo. O sea, vienen a España simplemente para conocer el país, les gusta y se quedan. Viajar, conocer un país nuevo y salir de Colombia, ¿de acuerdo? Esa connotación, ¿no? de autonomía, de libertad, de necesidad de proyección personal, que no tiene tanto que ver con la necesidad de la que hablábamos. Es llamativo también como en ocasiones en el país de origen la situación económica era mejor que en España. Vienen aquí a España creyendo que van a encontrar una situación buena y no lo hacen. Por ejemplo, una chica colombiana dice: mi casa en Colombia era grande y bonita. Acabé mis estudios de auxiliar de odontología y mis padres tenían trabajo. Muchos hombres de mi familia son policías, así que la situación económica era bastante buena. Sin embargo, al llegar aquí tuve que empezar a trabajar por horas cuidando niños. ¿De acuerdo? 6 de las 8 entrevistadas extranjeras tenían hijos. Esto también es importante. Hijos, en algunos casos estaban en el país de origen, pero en otros casos no. En otros casos eran españoles y bueno, al iniciar un proyecto de vida aquí, tienen hijos en España. Bien, con respecto a la situación procesal y al hecho delictivo, como he dicho, 6 de las 8 se encontraban en situación preventiva durante el largo periodo de tiempo y ninguna poseía antecedentes delictivos. Esto me parece también muy llamativo. En su mayoría nos encontramos con delitos contra la salud pública, perdonadme, y aseguran ser desconocedoras del hecho que se les atribuye. Culpabilizan en muchos casos a la pareja sentimental de estos hechos. Por ejemplo, llegué de la calle y él ya tenía todo el follón montado por estar empadronados los dos en el piso. Llevaba 6 meses con mi marido, cuando la policía me detiene. Llevaba 4 meses viviendo en un piso alquilado a nombre mío y llega la policía a mi casa a registrarla y encuentra medio kilo de cocaína. Yo no sabía nada de la coca. Sí sabía que él traficaba, pero no que tuviera en casa. Nunca le vi trapichear, ¿no? Vemos cómo se ven arrastradas a esa situación. Hay también una opinión generalizada, bastante generalizada en cuanto al trato. Esto no tiene que ver con el estudio, pero me parece llamativo y os lo quería traer. El trato que reciben cuando son detenidas por parte de las instituciones policiales es brutal. En la comisaría ni me dejaron hablar con el abogado. Como terneros en el matadero nos tenían. Esto es una barbaridad. En el calabozo estuve casi 2 días. Me trataron regular. Te miran como si fueras algo más que un detenido. Te humillan, te dan de comer comida fría o congelada y no te dan agua, tienes que beber del grifo del servicio. Esto desde luego daría para otra investigación, ¿no? El tema del trato de la policía, también se quejan mucho del trato de las instituciones judiciales, aseguran que no son escuchadas muchas veces, ¿no? ¿Esto es igual para los hombres o no? ¿Qué decir? No sé.
Supongo que sí, claro. Lo que pasa es que yo me he centrado en mujeres, pero sí, yo entiendo que la situación sea similar y sobre todo en lo que refiere a la policía. Bien, sobre la situación en prisión. En general hay un descontento importante con el personal del centro penitenciario, con las funcionarias, porque en el módulo de mujeres hay funcionarias. Algunas aluden a un trato injusto por parte del funcionariado. Os leo. Hay 2 o 3 funcionarias que me encantan. Además esta era la chica francesa, que era la más joven de todas, y era la que más, digamos, la que más se quejaba. Y decía, pero hay otras 2 o 3 que son brujas, porque a veces tú eres una mierda. Hay veces que contesto, pero con respeto, pero para ellas el hecho de contestar ya es un problema, incluso el mirarles. No hago caso. Cuando hay una mala guardia, paso, ni me acerco a la ventanilla para pedir nada, por evitar que me hable como una mierda, porque hasta para darte una instancia tardan 10 minutos mientras comen y pasan de ti, ¿no? Se señala esa prepotencia, que además yo la pude ver, porque lógicamente yo antes de entrevistarme con las internas pues conocía a las funcionarias, me explicaban un poco el funcionamiento y se veía claramente quién hablaba desde esta posición con respecto a las internas y quién hablaba desde una posición más de igualdad, de preocupación por ellas, pero eran menos, muchas menos. Es que perdonadme porque no sé exactamente qué frases he puesto. Bien, esta es otra. Las funcionarias, muchas son justas y otras te tratan mal por ser extranjera. Aquí ya aluden a ese trato diferenciado por ser extranjero. Esto es muy interesante, dice, yo estaba desayunando, tuvimos una discusión y la funcionaria nos puso un parte a ambas. Tuvo una discusión con una presa gitana. El castigo era para las 2, cuando asegura, y además todas las internas que entrevistaron refirieron a esa discusión porque había tenido lugar hace poco, como había sido la gitana la que había dado comienzo, ¿no?, a la discusión. Bueno, pues el parte, el castigo, la sanción disciplinaria es para las 2. Y esto debe repetirse constantemente. La guardia de hoy es buena, pero la de ayer no, porque nos trata mal, nos desprecia, nos dice que somos desechos. La gente ya te avisa de quiénes son buenas y quiénes no. Hay algunas funcionarias que ni nos dejan hablar mientras comemos. Y si hablamos, nos quitan la bandeja diciendo que aquí se viene a comer y no a hablar. Cuando te cogen manía, te hacen la vida imposible. Hay chivatas que para obtener beneficios llegan incluso a inventar cosas para que cojan manía a otras presas, las echen del trabajo y este pase a ellas. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo paso, lo paso ya rápido. Con respecto a los cursos, la mayoría de ellas han participado en cursos de carácter formativo. Pocas, 2, han tenido un puesto asalariado, además durante periodos de tiempo muy breves, en lavandería una y la otra en el locutorio. Pero sí que dicen, que el acceso a esos cursos, tanto formativos como laborales, es muy igualitario. Porque de eso se encarga el educador. Al educador, bueno, le tienen una estima enorme. Porque, bueno, dicen que es el único que se preocupa por ellas de verdad. Y dicen que el reparto del trabajo, ellas envían una instancia a este educador solicitando, quiero este curso de formación en peluquería. Bueno, esto ya lo veremos después. De formación en peluquería. Y, bueno, pues conforme van quedando plazas libres, hace un reparto muy equitativo, ¿de acuerdo? El educador es bueno, etc. Bien. Sí es interesante, dice una de ellas, hay más latinas en estos cursos porque a las gitanas no les gusta hacer cosas así, porque no las toman en cuenta, no son serias como para hacer algo, no adquieren ese compromiso. Creo que ellas ni siquiera se plantean acceder a los trabajos. Bueno, el procedimiento de solicitud, que ya lo he explicado. Por razón de género. La mayor parte de las internas no conocen cómo funciona el módulo de hombres. Lo conocen de oídas o porque tienen alguna relación con algún hombre que está en el módulo y entonces pues intercambian, ¿no?, esa experiencia. Sin embargo, las que lo conocen sí que dicen que bueno, saben que hay varios módulos en los que ellos conviven, que están clasificados, que hay un orden, mientras que en el caso de las mujeres no, están todas juntas. No lo conceptualizan como discriminación, pero les da rabia, ¿no?, que su vida en general tenga que ser más complicado porque conviven con personas de todo tipo. En los módulos de hombres todos tienen su sitio. Aquí en mujeres están todas juntas y ahí no. Aquí tienes desde la más yonki hasta la más santa juntas. Vemos como las condiciones en el interior del centro ya son en sí mismas un factor de discriminación con respecto al de los varones. ¿De acuerdo? Luego también aludían muchas de ellas al carácter sexista de la oferta laboral y formativa. Creo que en los cursos hay discriminación con respecto a los hombres, tanto en panadería como
como en albañilería hay muy pocas mujeres, mientras que en la peluquería solo hay mujeres, ¿de acuerdo? Discriminación por razón de nacionalidad. Bueno, es interesante la definición que Boderón González hace de esa discriminación a las internas extranjeras. Habla de vulneraciones de derechos que se producen de manera específica con relación a las mujeres presas no nacionales. La especificidad de dichas discriminaciones se da de dos formas. Primero, en algunos casos se trata de desigualdades de trato y limitaciones de derechos que se producen únicamente en el caso de las extranjeras, y en segundo, en otros se trata de desigualdades que afectan a todas las mujeres, pero que específicamente se producen con más gravedad en el caso de las no nacionales. En cuanto a la nacionalidad, ahí he visto opiniones bastante dispares. Una de las internas decía: hay una funcionaria que es muy justa, hay otra que es discriminatoria, que llega incluso a colar a las españolas en la fila para hablar por teléfono. ¿De acuerdo? Con la importancia que hemos dicho que tiene el tema de las comunicaciones. Con algunos funcionarios hay racismo, esa desigualdad de trato de la que habla Boderón González. Quizás no es tanto a nivel institucional, sino a nivel de la práctica, ¿no? Cómo ese racismo se ve en el trabajo de las propias funcionarias. Con algunos funcionarios hay racismo. Algunos se interesan por conocer tu cultura y costumbres, pero otros te miran raro. Es como que siempre tienen un poco de preferencia por los nacionales que por los extranjeros. Por ejemplo, en tema de cursos y trabajo, siempre van a recomendar más a nacionales. Las funcionarias, ¿no? Estamos hablando de las funcionarias. Incluyendo temas de vestimenta, nos dicen: vosotros traficáis, fijaos, es que esto, vosotros traficáis porque queréis primero poneros tetas y culo. Vestís porque sois exuberantes, ropa muy pegada. Esto lo he escuchado por parte tanto de funcionarias como de internos. Hay otras que sin embargo, no observan ningún tipo de trato discriminatorio por razón de extranjería. Con respecto a la edad, y aquí también se me cae, claro, yo pensaba que cuando inicié la investigación que bueno, las chicas más jóvenes pues sí serían conscientes de algún tipo de trato diferenciado en caso de haberlo. Sin embargo, no, dicen que no hay discriminación por edad, aquí hay mujeres de todas las edades, aquí la única diferencia está entre quienes trabajan y quienes no trabajan. Además hay cierto grado de solidaridad entre ellas. Muchas veces las chicas más jóvenes, las que tienen más fuerza física, llevan a cabo los llamados destinos, que son esas tareas de limpieza que tienen cada una asignada, de las mujeres más mayores que no pueden hacerlo por sí mismas. Pero en cuanto a algún trato diferenciador, no observan, ¿de acuerdo? En relación a las más jóvenes. Una frase que me encantó, que es de esta chica francesa: si a la funcionaria le gusta tu cara, dan igual las edades, ¿de acuerdo? Esto yo creo que se puede aplicar para todo. Con respecto a las expectativas tras la salida, me llamó también mucho la atención cómo no se plantean exactamente qué es lo que van a hacer. Tienen solamente, sobre todo las que tienen hijos, tienen una necesidad, muy llamativa de reencontrarse con los hijos. Da igual dónde, da igual si se van a quedar en España, si van a volver, si van a trabajar, si no. Es lo que más les frustra, lo que más les duele es la separación de los hijos, y es lo único que les preocupa, ¿no? Salir cuanto antes para volver a estar con ellos. Lo primero que quiero es estar con mi gente y mi niña y disfrutar de ello y empezar de nuevo sin la mochila que llevo cargada, ¿no? Lo que hemos estado hablando de esa mochila. Y bueno, como conclusiones, bien, de tiempo más o menos. Como conclusiones, puede advertirse cierto grado de discriminación como consecuencia del género, sobre todo por las condiciones estructurales del centro y por una oferta laboral y formativa que reproduce los roles de género tradicionales. Bien. Con respecto a la extranjería, bueno, pues ese trato diferenciador por parte de la funcionaria es un trato racista incluso. No puede confirmarse discriminación como consecuencia de la edad de las internas. Es cierto, de manera directa no. Pero de manera indirecta quizás sí, ¿no? Por eso que hemos estado hablando antes de la falta de atención a las necesidades de las chavalillas más jóvenes, con 20 años, ¿no? En cuanto a formación, en cuanto, a muchas cosas. ¿Por qué este estudio tiene limitaciones? Que claro que las tiene muchas. Bien, porque se centra en un único centro penitenciario, porque es un centro penitenciario además en el que las mujeres no se encuentran clasificadas. Quizá habría que llevar este estudio a los centros donde sí, a los centros que he dicho antes, por ejemplo Alcalá de Guadaira, que me encantaría además poder ir. Y porque además el centro penitenciario de Málaga es un centro donde se alberga principalmente a internas en situación preventiva y no condenadas.
generalmente, no siempre, pero cuando llegan a ser condenadas se les traslada a otro centro, lo que hemos dicho antes, de la distancia, ¿no? Del entorno. Y bueno, porque es una muestra pequeña, de 8, es verdad que es la totalidad de la muestra con esas características, pero es limitada, habría que extenderlo a otros centros. Y muchísimas gracias y con lo que me decís. ¿Alguna pregunta que queráis? ¿Algún comentario? ¡Ay, qué calor! Siempre estaría mandando por correo. Simplemente darte las gracias por tu exposición y venir y decirte que, bueno, en verdad yo es algo que también lo veo mucho porque, bueno, yo también, o sea, estoy voluntaria en la prisión de aquí y sí que es cierto que, por ejemplo, el hecho de tener el único módulo para las mujeres y que estén todas sin ningún tipo de diferenciación y también las pocas actividades con las que cuentan, si es que de hecho hasta hace nada no contaban con una psicóloga o con un educador que viene y va, que ni le conocen y entre ellas surgen problemas, o sea que aunque la muestra sea pequeña y sea como más delimitado, creo que es algo que podemos encontrar en cualquier otro centro que vayamos alrededor de España. Pero el módulo además es que yo es algo que me planteo, es que es una obligación legislativa, ¿no? Entonces, no sé, es por una cuestión de estructura, de acondicionamiento de los centros y es que genera un problema importante, ¿no? Y sobre todo eso, pues las más yonkis, ¿no? las que consumen drogas generan bastante problemas porque sufren la abstinencia, se vuelven muy conflictivas y bueno, no se pone ningún tipo de solución cuando sería bastante sencillo, no digo aislarlas, no se trata de eso. Pero bueno, de controlar eso de alguna manera, pero es que no hay espacio físico. En Málaga, por ejemplo, la planta, son 2 plantas, la segunda planta estaba destinada como unidad de madres, ¿no? Para que las madres pudieran estar con sus hijos. No, es que no se puede. Lo tuvieron que quitar y tuvieron que meter allí a las presas comunes porque es que no cabía. Entonces, supongo que esto pues se pueda aplicar en cualquier centro penitenciario en España. Sí. Yo solamente un comentario, también agradecerte la exposición, me parece muy, muy interesante, lo conozco en tu trabajo y me parece muy interesante, también cómo engarzas con otros trabajos previos que se han hecho a este respecto. Yo sí discutiría, fíjate, la debilidad que tú has dicho que solamente son 8, en el sentido de que, claro, es un trabajo eminentemente cualitativo, entonces te permite, bueno, ya estáis viendo que soy una apasionada de lo que te permite entrar en una profundidad de contenidos que no te permite cuando es un trabajo cuantitativo muy extenso, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es una pena que no esté el anterior ponente aquí, no está, ¿verdad? No. Digo, porque podría ser una cuestión a debatir y a reflexionar qué es lo que nos proporciona una amplitud en un trabajo cuantitativo y qué es lo que nos proporciona una profundidad en un trabajo cualitativo con una muestra mucho más limitada, ¿no? Y sobre todo, bueno, a qué no podemos acceder quizás con unos trabajos que parecen mucho más objetivos, en el sentido de que ahí, bueno, pues podríamos hablar también de una serie de limitaciones a la hora de hacer el discurso, porque es llamativo que aunque numéricamente es poco lo que tú tienes, pero sí que aparecen quejas y aparecen cuestiones referidas a su estancia en prisión, que ahí sí que se va viendo, que quizás, lanzo yo como posibilidad, solo es posible cuando se está más tiempo, cuando se produce ese encuentro sin que medien otras personas delante, ¿no? O sea, donde se asegura realmente unas condiciones quizás de confidencialidad o de que se sientan más seguras para hablar. Entonces, bueno, que a veces también cuando decimos bueno, es que esto no es estadísticamente representativo, pues bueno, estadísticamente no, pero ciertamente cualitativamente tiene un valor pues muy importante, ponerlo precisamente en valor y felicitarte por el trabajo. Muchas gracias. Sí, desde luego yo es que los estudios cualitativos a mí me encantan, y sobre todo la realidad penitenciaria es que me parece, bueno, porque no se conoce realmente, ¿no? Tenemos una idea que no suele corresponder con la realidad, entonces el poder hablar con ellas, el conectar, me parece que es muy bonito y que hace falta, sobre todo que hace falta. Así que quizás se pueda leer de una manera política también, en el sentido de que tienen necesidad de hablar, se parece una cuestión más pues, psicológica, ¿no? Pero quizás lo podemos leer de una manera política en el sentido de que son voces que no están escuchadas, son muros, ¿no? Silenciados. Entonces, claro, en la cercanía
¿qué es lo que vemos? Que una a una nos van diciendo que tienen ganas realmente de expresarse, pero eso denota también una situación estructural. Oh, perdona que me... Sí, sí, no. me emociono. Muchas gracias. María, una pregunta. Yo supongo que en el momento en el que tú planteaste el estudio y accediste a hablar con estas mujeres, así de primeras no pusieron ningún inconveniente en hablar ni nada. Ponían inconvenientes en qué te digo y qué no. Se hace bien porque además es verdad, ellas tenían la idea de que el hablar conmigo les iba a traer algún tipo de beneficio. Yo les tenía que decir que lo sentía mucho, que ojalá, pero que no, que era para una investigación que yo estaba haciendo y que bueno, que si les servía a ellas para algo, pues estupendo, pero no iba a tener ninguna repercusión. Accedían, que te digo que no, y poco a poco pues ya se iban soltando. No ponían inconvenientes porque se interesaban por qué me va a preguntar o qué. Y yo, como yo puedo contestar hasta donde a mí me dé la gana, eso, como partíamos de esa base, pues casi todas accedían. Y luego ya eso, entre ellas, y al final esa sensación de ir el cuarto día y que ya te saluden. ¿Cómo estás, María? ¿A quién vas a entrevistar? Pues la verdad es que había mucha colaboración por su parte.